Mucho cuidado con las expectativas de bajadas de tipos. El mercado continúa muy optimista con las estimaciones de bajadas de tipos y los principales factores que llevarían a la Reserva Federal a tomar la decisión de bajar tipos tanto como esperan los mercados son más que cuestionables. Número uno, el Producto Interior Bruto. Fijaos en este gráfico que es clave. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos está creciendo y está creciendo por encima de las expectativas. Pero el primer factor y el principal elemento de crecimiento de ese Producto Interior Bruto es la acumulación de deuda. Un aumento masivo del déficit de Estados Unidos, muy peligroso. ¿Qué es lo que significa? Fijaos en el gráfico. La línea azul es el Producto Interior Bruto oficial, el que vemos todos nosotros. La línea amarilla es el ingreso interior bruto. El ingreso interior bruto que muestra lo que hace la economía norteamericana, digamos todo lo que es realmente la economía exclusivamente de Estados Unidos, de acuerdo, está en contracción. Es decir, hay una recesión del sector privado con un aumento masivo de deuda. Esa discrepancia no es habitual. Si veis la historia 2015, 2020, 2021, 2022, lo que veis es que históricamente el ingreso interior bruto y el Producto Interior Bruto se movían con pequeñísimas diferencias. Atención al brutal aumento de ese diferencial entre el Producto Interior Bruto oficial y el ingreso interior bruto entre el año 2022 y el año 2023. ¿Qué significa esto? Significa que la Reserva Federal, que le presta atención a el Producto Interior Bruto oficial, el crecimiento económico, va a haber un dato agregado positivo, mientras que los ciudadanos ven la realidad de una contracción de la economía interna mucho más importante y muy peligrosa. Y si vamos al siguiente gráfico, no es ninguna sorpresa que, como muestra este gráfico cortesía de Bloomberg, el nivel de posicionamiento a favor de no bajar los tipos, el posicionamiento a favor de no bajar los tipos está por encima significativamente del posicionamiento dentro de la Reserva Federal a favor de bajarlos. Oye, y el cambio no es irrelevante. ¿Por qué? Porque si veis en el gráfico se ve cómo las posiciones a favor de bajar tipos se han reducido y las posiciones a favor de subir tipos han aumentado. ¿De acuerdo? Eso no significa que vayan a subir los tipos, pero es importante entender que el posicionamiento neto de los miembros de la Reserva Federal es más a mantener los tipos que a bajarlos. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si vamos al siguiente gráfico, lo mismo que hablábamos antes con el Producto Interior Bruto ocurre con la inflación. Este es el indicador de inflación, el deflactor de consumo personal que la Reserva Federal es al que más atención le presta, el PCE, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos muestra? Lo que nos muestra es que la inflación está bajando, pero no está bajando ni de lejos lo que ellos esperaban, ni mucho menos dentro del objetivo. Además, hay grandes temas de preocupación. ¿Por qué? Porque lo que ha llevado durante los últimos meses a que se redujese ese índice de precios del consumo está empezando a estabilizarse, lo veis ahí abajo, que son los bienes duraderos. Sin embargo, lo que vemos es que la presión inflacionista en bienes no duraderos, en servicios, etcétera, se mantiene. ¿Qué significa esto? Que la Reserva Federal va a estar más pendiente de esperar que de bajar tipos. Vamos al siguiente gráfico que nos dice también algo importante. Hablábamos antes de la contribución a la inflación en Estados Unidos y en este gráfico de Bloomberg lo que nos muestra es cómo la inflación subyacente es muy peligrosa.
¿Por qué? Porque todos los elementos de la inflación subyacente, la que se supone que es menos volátil, la que se supone que tiene que ser aquella que no debería estar reflejando cambios significativos, lo que nos dice es que la inflación es persistente. Y no solamente eso, sino que si vemos lo que ha ayudado a reducir la inflación en los últimos meses, que ha sido la energía, veis ahí abajo la parte en rojo, ¿de acuerdo? La parte de la energía ha dejado de contribuir positivamente. ¿Por qué? Porque el petróleo, entre otras cosas, ha rebotado en lo que llevamos de años alrededor de un 7 y pico por ciento. Ojo con estos factores porque nos dicen mucho. Vamos al siguiente gráfico, que nos muestra lo que espera el mercado. Y el mercado sigue siendo muy optimista con las reducciones de tipos. ¿Por qué? Vamos por puntos. Primero, el mercado va retrasando sus expectativas de bajadas de tipos. Empezó diciendo que era en enero, después que en febrero, etcétera, y ahora lo que vemos es que las expectativas de bajadas de tipos están fundamentalmente, la gran mayoría, en junio. Ojo, importante, ¿por qué? Que vienen elecciones y el mercado asume que la Reserva Federal se va a liar a bajar tipos sin control en la mitad, en medio de la campaña electoral. Eso no puede pasar. Los republicanos no van a permitir a una Reserva Federal bajando tipos constantemente, que se percibiría como injerencia en el proceso electoral. Ojo con eso. Mucha gente me decía el otro día, sí, pero es que la Reserva Federal es independiente. Hello, recordad, por favor, a Yellen también en las elecciones en las que luego ganó Trump. Vamos al último gráfico, que lo que nos muestra es la contribución al Producto Interior Bruto de los diferentes elementos. Atención al impacto del gasto gubernamental, del gasto público, y también, ojo, al cambio en inventarios. Estos son muy peligrosos, las dos cosas. Un Producto Interior Bruto inflado por cambio de inventario, que significa básicamente que las empresas están acumulando más productos en el almacén a precios superiores, eso no significa que los hayan vendido. Hay que ver qué es lo que va a pasar con los inventarios. Segundo, un Producto Interior Bruto inflado por un gasto público brutal, inflado y financiado con mucha más deuda, mayores problemas a medio plazo. Si ponemos en un conjunto todos estos gráficos, ¿qué es lo que nos dicen? Número uno, es normal que haya descontento entre los ciudadanos norteamericanos porque, como hemos visto en el primer gráfico, el ingreso interior bruto y el Producto Interior Bruto nos dicen diferentes cosas sobre la economía norteamericana y nos está diciendo que los ciudadanos están percibiendo una recesión que no aparece en los datos agregados simplemente por la acumulación de deuda. Número dos, la inflación, por lo tanto, con ese enorme aumento de gasto público y ese enorme aumento de deuda, es muy probable que se mantenga persistente porque mayor déficit significa mayor financiación monetaria a largo plazo, que significa mayor pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Número 3. La posición de la Reserva Federal no puede ser de enormes bajadas de tipos en medio de una campaña electoral. Por lo tanto, cuanto más retrase la decisión de bajada de tipos, menos bajadas de tipos va a haber después. Y, finalmente, lo que tenemos que tener en cuenta es que la economía norteamericana ahora mismo, con el nivel de deuda y el nivel de tipos que hay, se puede mantener, pero lo que no puede hacer es bajar tipos y generar un problema todavía mayor de deuda, porque claro, bajar tipos, ¿qué creéis que va a hacer? Que el gobierno tire todavía más de déficit. Mucho cuidado con todas estas cosas. Les prestaremos atención durante las próximas semanas y, mientras tanto, a todos vosotros, a todos ustedes, a todos los que veis este programa, muchas gracias y seguid defendiendo la libertad.